pues si os parece vamos a proceder al turno de preguntas. Yo creo, ya lo he dicho en el vídeo, pero bueno, yo sí que quiero agradecer a todos los ponentes la participación en esta mesa. Es una mesa que se ha basado un poco en un sistema que se llama el elevator pitch, que es como el tiempo que se tarda en que tú vas caminando, vas subiendo unas escaleras, pues es ese tiempo, ¿no?, en el que vas subiendo las escaleras. Lo que tardas en subir las escaleras es el tiempo que cuentas a alguien algún aspecto de tu vida que quieres remarcar, en este caso, pues algún aspecto más relevante de la investigación. No queríamos hacer una mesa al uso donde todo el mundo expusiera su línea de investigación, donde nos hicieran unas introducciones detalladas de la evidencia, de la bibliografía durante 20 minutos y luego en 5 o 10 minutos nos expusiera la metodología. Queríamos que en 5 minutos nos expusieran esa línea de investigación, que proporcionara información al colectivo enfermero que está interesado en toda la investigación, que, como he dicho antes, tiene que formar parte o forma parte de nuestra práctica diaria, debería de formar parte. Entonces, bueno, hemos tenido 8 ponentes con temáticas bastante variadas, donde nos han expuesto de manera muy sistemática sus trabajos de investigación. Quiero hablar un poco a la comunidad que nos está escuchando, a ver si tiene que hacer alguna pregunta a alguno de los ponentes a través del chat. Y si no, pues Santi o yo podemos hacer alguna pregunta a los ponentes. Yo sí quiero, mientras la gente se va metiendo en el chat, va introduciéndose, sí que quiero hacer una pregunta así general, a ver si alguno de los ponentes quiere contestar. Y a mí una de las cosas que siempre me ha llamado mucho la atención respecto a la investigación en enfermería es la elección de la temática. Siempre he presupuesto que las temáticas que se eligen deberían de ser una elección de los investigadores. ¿Y por qué se eligen esa temática? Entonces, la pregunta que os lanzo es, a la hora de elegir la temática de vuestra investigación, ¿qué os ha impulsado a elegir ese tema? Voy a preguntar, por ejemplo, a Aida, ¿qué es lo que te ha impulsado a elegir esa temática? Hola, buenas tardes. Pues nada, te comento un poco mi experiencia. La verdad es que la temática de mi tesis en concreto es algo en lo que yo no venía trabajando hasta ese momento. Es decir, mi grupo de investigación tal vez investigue más en torno a la reanimación cardiopulmonar. Entonces era algo que surgió nuevo de un proyecto concedido a nivel nacional. Entonces como que se me propuso pues hacer la tesis, que yo iba a iniciarme precisamente en ese momento, en el momento que se inició el proyecto, a hacer la tesis doctoral, ¿no? Entonces yo inicialmente era un poco reacia por esto que vienes comentando, ¿no? Que al final la temática pues como que es la parte importante de la tesis doctoral. Y entonces yo decía, bueno, es algo que yo desconozco mucho, tampoco había trabajado hasta este momento en esto, pero al final realmente los consejos que a mí me han dado es que la temática, tú vas a estar trabajando una serie de años sobre un tema que, hombre, pues si tienes algo de conocimientos y formación o tienes las ideas muy claras de algo que quieras cambiar o mejorar en un aspecto concreto, perfecto. Pero si no, al final, que en eso consiste la tesis y es en formarte, en adquirir determinados conocimientos sobre el tema en concreto. Entonces, en mi caso puedo decir que no fue mucha elección, tampoco fue obligación, pero sí que una propuesta por parte del grupo de investigación en donde trabajaba y a día de hoy pues estoy muy contenta con ella. Muy bien, gracias. Yo siempre digo que cuando se edita una temática de investigación para la tesis, tiene que cumplir varias características, ¿no? Es algo bastante general, ¿no? Lo primero, que te guste lo que estás haciendo, porque si no te gusta es bastante difícil desarrollarlo. Lo segundo, que sea novedoso, es decir, que realmente aporte algo. Lo tercero, también, que siempre suelo decir, es que tengas un buen acceso a la documentación, a la información, porque claro, a lo mejor nos gustaría investigar sobre el crecimiento, la influencia del masaje en los recién nacidos prematuros, pero es que no trabajamos en prematuros, ¿no? Entonces, tienes que tener un buen acceso a la información. Y luego el último criterio, que nunca se dice y que es muy importante, es que tengas un buen investigador, un buen director o directores de la tesis que te puedan orientar, aunque al final el trabajo lo vas a tener que hacer tú, ¿eh?
Bueno, Santi, no sé si quieres hacer alguna pregunta o nos tiene alguna pregunta en el chat. Sí, le haría la misma pregunta a Andrea, que viene un poco más desde el perfil más clínico, menos universitario, para que nos dijese, bueno, un poco su experiencia. Bueno, buenas tardes a todos en primer lugar, y yo me uno un poco a la opinión de Aida. Yo en mi caso, tanto en el trabajo fin de grado como en el trabajo fin de máster, siempre había trabajado con un mismo director. En este caso siempre había hecho trabajos pues, relacionados con la neurología y, bueno, por ejemplo, en el trabajo fin de máster había hecho uno en relación con la epilepsia, precisamente pues porque era el ámbito que él controlaba, por así decirlo. Y luego en la tesis doctoral me uní a un grupo de investigación que, bueno, sobre todo pues andan con temas de la promoción de la salud y, bueno, en mucha medida relacionado con el cáncer de mama. Entonces era un tema que me gustaba y por eso me decidí también a seguir por esa línea. Además, en mi caso, utilizamos un poco también, bueno, pues el tema del desarrollo tecnológico, que además nos vino muy bien ahora con la pandemia del COVID, porque pues al final mucho de todo esto se hace online y bueno, me vino muy bien el tema y además, pues por desgracia, justo con lo del COVID también al hilo de esto, pues yo creo bueno, que le podemos sacar un beneficio. No sé si alguien más quiere contar su experiencia de los ponentes. Bueno, hay una pregunta aquí. Preguntan a María José, a María, sobre el RCP en circunstancias especiales. Dice, quería consultarle si va a seguir alguna línea postdoctoral de investigación sobre algún colectivo en concreto. Realizadores Lego, personal sanitario, profesionales, bomberos o policías. La pregunta a Miguel Ángel García y nos da muchas gracias y enhorabuena. Hola, buenas tardes a todo el mundo. Gracias, Miguel Ángel, por tu pregunta. Yo, al contrario que mis compañeras Aida y Andrea, sí que la línea de investigación de RCP tiene completamente que ver conmigo, con mi experiencia profesional, porque bueno, yo soy enfermera de urgencias y emergencias prehospitalarias en el 061. Entonces, siempre mi trabajo, bueno, de una manera pues, directa, estuvo relacionada con la reanimación. Entonces, en este caso, pues haciendo referencia a las preguntas de Santiago y Daniel, sí que en mi caso, pues la temática me viene al pelo, por así decirlo. A lo que comentas, Miguel Ángel, si tenemos idea de seguir investigando sobre circunstancias especiales, sí. Ahora mismo el proyecto que estamos terminando es el de la RCP sobre COVID, pero sí que tenemos más ideas de seguir en esta línea de circunstancias, como es en el ahogamiento. El grupo de investigación, uno de los grupos de investigación en el que estoy, el grupo REMOS de la Universidad de Vigo, cuenta con unos investigadores fundamentales para el ahogamiento a nivel no solo nacional, sino a nivel internacional. Entonces sí que tengo la suerte de poder seguir con este tema de ahogamiento y socorrismo. En cuanto a profesionales sanitarios profesionales como bomberos o policías, también hemos hecho y estamos haciendo, tenemos proyectos con ellos, ahora mismo no de RCP, pero de otro tipo de circunstancia, que es la hemorragia masiva y el control de la hemorragia a través del torniquete. Entonces sí que estamos trabajando también con bomberos, policías y, bueno, primeros intervinientes, también con personal Lego en el tema de torniquete. En cuanto a personal sanitario, nosotros utilizamos normalmente el personal sanitario como una muestra de conveniencia, como una muestra de expertos para nuestros trabajos de RCP, para tener la certeza de que esa calidad de RCP es buena y que no por el nivel de que sea una persona lega o no, o que no tenga los conocimientos suficientes en cuanto a una buena calidad, que no se ve el estudio influenciado por ello. También trabajamos con profesores y maestros y con personal infantil, en pediatría, que varios de nuestros compañeros de investigación, recientemente una compañera ha defendido la tesis doctoral pues, con RCP y pediatría. Entonces sí, seguimos línea, en concreto no con uno de los grupos, sino con varios grupos debido a la diversidad que hay en el grupo de investigación. No sé si... Sí, vale. Venga, muchas gracias.
Vale, nos dice Miguel Ángel que muchas gracias. Muy buenas esas líneas e interesantes. Enhorabuena a todos. Hay alguna pregunta más, pero Santi, ¿tenías algo que decir? No. Bien, hay una pregunta que hacen a todos los ponentes, que es Carmen Sellán, pregunta que me llama la atención que no se hacen referencia al marco teórico enfermero en ningún caso. Quizá pueda ser porque no conocemos suficientemente bien el conocimiento y el desarrollo disciplinar, pregunta ella. Es una pregunta para todos. ¿A qué se refiere con marco enfermero? ¿Al proceso de atención de enfermería? ¿Al PAE? No, yo creo que se refiere más al marco teórico de la profesión de enfermería, de la disciplina. Entiendo, ¿eh? Si nos lo puedes detallar más, Carmen, Sellán, la pregunta, pues podemos contestar. Yo creo que se refiere un poco al marco conceptual, al teórico de la disciplina de enfermería, de la profesión. Entiendo, ¿no? Bueno, yo en mi caso, que soy un híbrido entre la enfermería y la psicología, no hago referencia al marco teórico de la enfermería porque mi proyecto está marcado dentro de la Facultad de Psicología. ¿Vale? Soy consciente de esto, lo que sí está orientado es hacia la enfermería a la hora de ponerlo en práctica, ¿vale? Pero sí que la parte teórica, ¿vale? No está solo orientada hacia la enfermería, está orientada hacia todos los profesionales sanitarios, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues no estoy tan encasillada ahí. Vale. ¿Alguno más? Hombre, y también entiendo que en 5 minutos, sí, dice Carmen que en efecto que era el marco teórico. Que, hombre, en 5 minutos es difícil también, no sé si realmente os habéis planteado algunos el planteamiento teórico, también depende del enfoque que habéis hecho de la investigación. Entiendo que 5 minutos es difícil también hacer una presentación en ese sentido, pero bueno, no sé si alguna tiene que aportar alguna cuestión al respecto. Tenemos otra pregunta para Andrea. Habla de analizar la efectividad pre-post intervención preventivo y pregunta, ¿tiempo de duración del conocimiento y hábitos? ¿Se mantendrían las sesiones y cómo sería la evaluación? O sea, ¿se mantendrían las sesiones? ¿Cómo sería la evaluación? Bueno, pues nosotros, muchas gracias Candelas por la pregunta. Nosotros lo que hicimos fue una intervención que duró 6 meses a través de la página web, de la web app de Proyecto Precam. Y bueno, las intervenciones que hacíamos pues variaban un poco en función de, pues, por ejemplo, si las hacíamos sobre alimentación o sobre actividad física. Había entradas en la web que hacíamos pues una vez al mes, otros pues de manera quincenal, y si se mantendrían o no las sesiones, pues al final la intervención duró 6 meses, como digo, y de momento, no, quién sabe si en un futuro pues seguiremos en esta línea, pero de momento la página web se cerró cuando finalizaron esos 6 meses y no continuamos con ello de momento. Ya digo que en un futuro pues puede ser que volvamos a hacerlo incluso con una población mayor si se puede. Y a la hora de la evaluación, nosotros hacíamos de distintas maneras. De manera genérica, y utilizamos un cuestionario preintervención y posintervención, que era el mismo, para evaluar la diferencia pues, en cuanto a los conocimientos que se tenían precisamente antes y después de la intervención. Pero luego, también pues, para evaluar un poco la adherencia a la web, utilizábamos algunos objetivos, por así decirlo, que, medíamos pues si ellas hacían actividad física diariamente, que nos lo tenían pues que meter en una parte de la web, les subíamos unos cuestionarios de 3 preguntas de manera quincenal, pues para saber si ganaban conocimientos en cuanto a la información que les subíamos. Y bueno, sí que teníamos un seguimiento en cuanto a este tipo de cosas durante la intervención, no solamente en la fase pre y post. No sé si solucioné tu duda. Gracias, nos indica. Bueno, yo quería preguntar, aprovechando aquí que no hay ninguna pregunta más, quería preguntar a Carlos, que nos ha presentado sobre el delirio posanestésico.
quería hacer una pregunta básicamente, a partir de la revisión, ¿qué línea de investigación quieres desarrollar basada fundamentalmente en la presencia del delirio? Sí, buenas tardes a todos y gracias, Dani, por la pregunta. Bueno, el siguiente paso de la tesis centrada en el delirio posoperatorio posanestésico se va a centrar en un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, que ya tenemos aprobado por el Comité de Ética del Hospital de León y va a consistir fundamentalmente en la proyección de imágenes y vídeos a los pacientes en la unidad de críticos, en el posoperatorio, y ver cómo esto influye en el delirio, en la aparición y el desarrollo del delirio. Si tiene efectos positivos, disminuyendo la incidencia o no. Fundamentalmente eso. Muy bien. No sé si hay... Vale. Sigo. Santi, ¿tienes alguna pregunta? Sí. Sonido. Sí, le pregunto a Aida. Aida, ¿sería viable o es viable y en cuánto tiempo que un profesional de la salud realizase la valoración en atención primaria? ¿Cuánto tiempo le llevaría? ¿Sería viable? Pregunta complicada. Bueno, para recordar así brevemente, bueno, la línea que presenté tiene como fin desarrollar una aplicación que permita la evaluación de las habilidades motrices básicas. Entonces entiendo, Santi, que me preguntas si sería viable la evaluación de las habilidades motrices básicas en la atención primaria. Vale. Bueno, las habilidades motrices básicas son un montón de ellas, son como 23 habilidades. Medirlas todas en un niño de las edades comprendidas entre 6 y 12 años, que es la edad para medirla, tardaríamos unos 40 minutos. Lógicamente esto es poco viable en una consulta de atención primaria o en un colegio, que es para donde está enfocado esta aplicación. Entonces la idea es que esta primera parte es una versión más investigadora, digamos, y ahora la continuación de esta línea es poder seleccionar aquellas habilidades motrices básicas que mejor nos informen sobre el desarrollo motor de los niños globalmente y decir, pues, desde atención primaria o desde los coles, cuando tienes poco tiempo, mide estas 4. Y con estas 4 tendrás una información general sobre el desarrollo motor de este niño. Entonces, actualmente la herramienta está en sus fases iniciales, no es una aplicación, todavía la estamos desarrollando, tardaríamos mucho en evaluar todas las habilidades. La idea es simplificarla, reducirla, para informar de las que son más importantes de medir. O sea, que son líneas futuras, digamos. Pues la idea es continuar solicitando proyectos de investigación para darle continuidad al proyecto. Sí, 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 sí. Bien, yo quería preguntarle a Jesús, darle la enhorabuena también por la presentación. Es una temática muy interesante. Quería preguntarte, Jesús, en función de la revisión bibliográfica que has hecho, ¿realmente enfermería está desarrollando el papel que tendría que desarrollar desde tu punto de vista? Buenas tardes y muchas gracias por la pregunta, Dani. En mi opinión, creo que el papel que tienen las enfermeras podría estar mucho más desarrollado, tanto en centros específicos de Alzheimer como en consultas de neurología, plantas de neurología, y podrían llevar a cabo una valoración de este tipo de pacientes y de este tipo de alteraciones. Como hemos visto en la revisión, se ve que los pacientes que presentan más alteraciones del sueño son aquellos pacientes que tienen una progresión más importante de la enfermedad, con lo cual nos puede ser un buen indicador de la progresión de la enfermedad de Alzheimer. Así que yo creo que sí, que las enfermeras deben tener un papel más relevante del que tienen actualmente y pueden valorar estas alteraciones del sueño con la escala que se va a valorar, que se va a validar. Muy bien. Luego, dentro de la revisión que has hecho, el planteamiento que haces, validación de la escala y demás, ¿te planteas hacer algún tipo de intervención, algún tipo de ensayo asociado a la validación de ese cuestionario? En principio, intervención no. Lo que se van a recoger los datos del propio cuestionario, de las alteraciones del sueño, y con eso vamos también a medir la calidad de vida de los pacientes y de los cuidadores y ver la posible relación que existe entre las alteraciones del sueño de los pacientes con Alzheimer y los problemas de sueño y de calidad de vida de sus cuidadores. Y ver cómo esto influye
en cómo a medida que más alteraciones del sueño tienen los pacientes con Alzheimer, más pronto se les institucionaliza a este tipo de pacientes. Bueno, como hemos visto, tenemos una variabilidad de temáticas diferentes y ahí enlazo un poco con la pregunta que nos hacían de que el marco teórico de la enfermería y demás, llevamos mucho rato, si os dais cuenta, hemos estado hablando de investigación y no hemos hablado casi nada de las enfermeras y de los enfermeros, ¿no? Entonces, siguiendo en esta línea, sí que le quiero preguntar a Mario, ya que ha hecho una revisión en sobre los enfermeros escolares y demás. ¿Realmente hay mucha o hay poca evidencia sobre el papel de la enfermería escolar? Hola, buenas tardes y gracias por la pregunta, Daniel. Pues bueno, haciendo la revisión me di cuenta de que realmente no se hace una gran investigación a fondo acerca del papel realmente de las enfermeras, ¿no? Todo va mucho más enfocado siempre hacia los padres, los alumnos incluso, y sobre todo en mayor medida a los profesores, ¿no? Que realmente es, como ya comenté también un poquito en la ponencia, al explicar que en muchos estudios, como en la mayoría de los casos, al ser la mayoría de los colegios públicos, ¿no? Que son prácticamente los que más abundan, y no cuentan con ninguna enfermera o enfermero en los centros, pues en caso de que ocurra cualquier circunstancia, bien sea una urgencia o bien sea pues, que un niño se ponga malo o que se requiera cualquier tipo de cosa, el primero que va a atender a ese niño, a ese alumno, va a ser el profesor, ¿no? Entonces, pues bueno, está claro que el desarrollo de la enfermería en este ámbito, en el ámbito de los colegios, está claro que tiene que avanzar muchísimo. Y sobre todo, pues bueno, vamos a tratar en esta línea de investigación, que haciendo un poco referencia, ¿no? a toda esa primera pregunta que lanzaste, ¿no? Que como bien dijo Aida, en mi caso tampoco es el primer tema, ¿no? La temática no es la primera que tenía, digamos, de línea de investigación, ¿no? Por lo que venía trabajando en los años anteriores. Entonces, bueno, pues va a ser seguir investigando un poquito más y poder lanzar, ¿no? esa encuesta, sobre todo enfocada directamente al profesional sanitario, con el fin de poder ver cómo podemos ayudar, ¿no? en enfermería en los colegios, y a ver si podemos, sobre todo, también conseguir entrar, ¿no? como miembros de los centros, como trabajadores, para poder enseñar no solamente realizar una atención, como puede ser una urgencia o una cura de una herida de un niño que se cae en el patio, sino, pues, sobre todo también todos los temas de educación para la salud, enfocados sobre todo, pues, a la alimentación, educación sexual y, bueno, todos los diferentes temas que hay que abordar en la educación de los niños. Muy bien, gracias. No sé si hay alguna pregunta por ahí. Hay una pregunta, sí, para Nuria García. Dice el modelo SPID. Sí. Sí. El modelo se realiza o trabaja en situación de normalidad. En casos de actuaciones, si acuden a urgencias por situación de alcoholemia o drogadicción, ¿se incluye actuación o derivación a especialistas del tema o cómo se podría seguir? Bueno, muchas gracias, Candelas. Bueno, el modelo SBIRT es aplicable en todo tipo de situaciones. Me explico. Se ha aplicado en Estados Unidos, que es donde ha nacido y donde más trayectoria tiene, se ha aplicado tanto en atención primaria a demanda, es decir, tanto a demanda de los padres como a demanda del joven, como a demanda del profesional sanitario, como incluidos en revisiones rutinarias de salud, ¿vale? Como en servicios de urgencias. En España la experiencia que hay es con adultos y derivados desde servicios de urgencias, es decir, aquella persona que llega pues, desde un accidente o por cualquier situación que necesita atención y que denote haber consumido alcohol,
porque hablo de alcohol, porque hasta ahora solo se había aplicado con alcohol, se le realizaba una detección del problema, se le realizaba un cribado y se derivaba pues, a un consejo breve, una intervención breve, a una remisión de tratamiento en función del nivel que demostrara. En nuestro caso, lo que teníamos pensado pilotar, que no se ha podido pilotar, como ya os explicaba, nosotros lo queríamos incluir en las revisiones de salud pediátricas, es decir, tanto a los 9 como a los 11 como a los 14 años. ¿Vale? En el momento en el que los adolescentes o los niños tienen que acudir al pediatra a realizarse esas revisiones de salud, era en el momento en el que el pediatra pasaría, ¿vale? Haría ese cribado, realizaría esa detección precoz del consumo problemático y en función de los resultados de ese cribado pues intervendría tanto con consejo breve, con intervención breve, con derivación a consultas especializadas. No obstante, aunque esa era nuestra idea, la posibilidad que iban a tener los pediatras era también poderlo activar de forma, a demanda. En el momento en el que ellos pues, tuvieran que atender a un niño porque tuviera pues, desde un esguince hasta cualquier proceso catarral y consideraran que podía ser candidato a un cribado. En sí, el modelo para responder a Candelas se puede aplicar en cualquier situación, ¿vale? Permite, ¿vale? Es flexible para poder ser aplicado en cualquier situación. Y creo que he respondido. Sí. Muy bien, yo quiero, para finalizar, no sé si Santi quieres decir algo para finalizar. No, yo en principio nada. Vale, yo quiero agradeceros a todos los ponentes vuestra participación, vuestra colaboración con la asociación. Entendemos que esto es un inicio de algo que queremos desarrollar más en profundidad en los próximos años, al menos con el desarrollo de unas jornadas de investigación donde todos podamos colaborar, donde podamos participar. Yo quiero animar a todos los que nos están escuchando también, quiero animaros a investigar, quiero animaros a que la investigación forme parte de vuestra práctica clínica y además os quiero animar a todo el mundo a investigar en cuidados, a que podamos medir y evaluar la eficacia y la efectividad de las intervenciones que hacemos las enfermeras y además quiero decir que investigar es la única manera de aprender a investigar, hay muchas herramientas, es investigando. Y por eso la mejor manera de desarrollar la investigación es haciendo investigación. Entonces, gracias a todos por vuestra participación y doy paso al presidente si quiere despedir y gracias a todos los que nos han escuchado y han participado en esta mesa de debate. Sí, muchas gracias. Insistir en el mensaje de Dani, muchas gracias a todos los ponentes que han participado, a los congresistas que han seguido la sesión y dar paso a la siguiente sesión. Muchas gracias a todos. Guadalupe, esa sí que da.